Usted sabe que toda la semana nos juntamos a decir, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué temas vamos a tocar? ¿Qué nos ha traído? Bueno, esta semana es excluyente. Había un tema que era único y preciso, las elecciones de Buenos Aires, ¿no, Javier? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo va? Sin lugar a dudas, ¿no? Y también esto marca cuando se aciertan y cuando, en todo caso, se pifian las estrategias políticas a la hora de plantear una elección. Porque recordemos que el domingo lo que se votaba en la provincia de Buenos Aires era concejales Sí, y legisladores provincial, provinciales. Es sí. decir, se evaluaba la gestión de Axel Kicillof, que era más o menos. El gobierno plantea políticamente que se pusiera sobre el tapete la gestión nacional. Bueno, a Así, los resultados nos remitimos y vemos que fue bueno, totalmente errónea la estrategia vos sabés planteada. que la pregunta del millón que te hacen todos a partir del domingo, ¿por qué perdió Milei? Esa es la pregunta. Entonces, yo cuando me toca hablar, ¿en cierto? Yo decía que es un cúmulo de cosas que se han ido superponiendo y han ido engrosando los motivos por el cual mi ley tenía que perder. Nosotros anticipamos ya en el programa, en muchas ocasiones. Yo dije en un momento determinado del programa anterior que el que siembra tormenta cosecha tormenta. Él se peleaba con todo el mundo y los resultados están a la vista, como ser un ejemplo. Por eso, pero yo recalco principalmente, Guillermo, en eso, el error en la estrategia de plantear una elección que evaluaba una gestión, en este caso de la provincia, porque no se votaban los legisladores nacionales en la provincia de Buenos Aires, se van a estar votando en octubre tal cual aquí en Mendoza. Bueno, aparte, Javier, ahora se elegían los provinciales y en octubre se van a elegir los nacionales. Claro. Entonces, yo decía, si aún Sí. el justicialismo o una parte del justicialismo criticó a Kicillof porque adelantó las elecciones, ¿cierto? Para separar la temática, ¿cómo no le siguieron el juego en vez de ponerse en contra la gente de Milei? Claro, por eso te digo, yo para mí, si uno analiza, es como si Mendoza hubiera desdoblado y elegíamos concejales y diputados y senadores provinciales. ¿Qué es lo que estaría en juego acá? La evaluación sobre la gestión de Alfredo Cornejo. Y seguro. El gran error del gobierno nacional, en este caso de Karina Milei, porque es la estratega, recordemos que Santiago Caputo ha quedado prácticamente frisado en los últimos tiempos, fue inculcar de que se debatía la gestión Milei y terminó perdiendo frente a una estructura. Guillermo Blanco, ¿Y ahora quién se hace cargo de la derrota? Aparentemente nadie se ha hecho cargo. Claro, porque esa es la pregunta. Como siempre, si queremos ser aliados del éxito, también hay que ser justo y decir quién es el encargado, ¿no es cierto?, de hacer la campaña de Milei. Por eso te digo, para mí ha sido un error estratégico en lo político que el gobierno lo está pagando en lo económico. Porque ya vimos las pruebas del mercado, donde se reaccionó de manera adversa. Son modelos distintos del país que se proponen. Algunos tienen sus pros, sus contras. Hay algunos que están a favor de uno, otros que están a favor de otros. Pero ya tuvimos una especie de corrida cambiaria que arrancó con los dólares cripto el mismo domingo. Lo estamos todos esperando, Javier. Sí. De acuerdo al resultado de la elección, iba a ser a favor o en contra de uno o otro sector, ¿no? Por eso te digo, y hay que ver cómo se desarrolla principalmente la política cambiaria, que puede afectar mucho la economía en cuanto a lo que se venía controlando, porque uno de los temas, podés estar de acuerdo o no con las cifras. Yo creo que la forma de medir del INDEC tiene que cambiar, pero la economía venía con una inflación en retroceso, acostumbrado a lo que tenemos siempre en Argentina, no cifras altísimas. Después me discutí, no, pero es mentiroso el 1,9. Sí, la mayoría te va a decir la dibujan. Claro, pero sí, si la comparamos con lo que fue el año pasado, ni que hablar del 2023, donde teníamos remarcación de precios permanentes. Y bueno, Guillermo, los que han vivido procesos inflacionarios fuertes en Argentina saben de qué se trata, ¿no? Por eso te digo, va a terminar afectando a la macroeconomía y sin lugar a dudas también afecta a lo que es las elecciones de octubre. Bueno, muchos dicen que justamente la gente no tomó esa macroeconomía, ¿cierto? Que es yo creo que en muchos casos es para entendido, la gente que realmente está en el tema. La gente común, en cierto, sí la tiene, va al supermercado y ve si están remarcando, si no, si está más caro o está más barato. Y esa es la realidad cada vez que vas a la verdulería, a la carnicería.
Y eso es lo que siente, y eso es lo que votó mucha de la gente que fue el domingo en Buenos Aires. Claro, por eso te digo, yo creo que ahora en más vamos a ver cómo se dan en estas primeras semanas, o los primeros días son fundamentales para marcar una tendencia a lo que va a ser la recta final. Recordamos que todavía falta todo lo que es la segunda parte de septiembre, y votamos recién a fines de octubre. O sea, es que es un trayecto para lo que es la Argentina Bueno, bastante largo. Javier, si no hay cambio, si no hay medidas que se tomen, cierto, que sean llegaderas y fuertes, va camino a una nueva derrota en octubre. Y una de las cosas que también tenemos que señalar nuevamente, un gran nivel de ausencia en los votantes. Sin lugar a dudas. Yo te digo más, yo pensaba que iba a ir menos gente todavía, porque había mucho resentimiento, mucho negativo, la actitud de mucha gente. Entonces yo creí que iba a ir menos todavía que la que fue. Y también me basaba en lo que había ocurrido en algunas provincias que habían tenido elecciones anticipadas como Buenos Aires. No, pero generalmente, Guillermo, las elecciones, cuando son generales, más allá que en este caso son legislativas, tienen un porcentaje que siempre suele superar el 70 y pico por ciento. Ahora estuvo más cercano al 60. Estamos hablando de una de la provincia por lejos más poblada de la República Argentina. Ya estamos hablando de una cantidad importante de personas que no se sentían identificados ni con uno ni con otro espacio. Sí, pero había Podemos con la política también. Los resultados demuestran que era un lado o otro, porque la tercera pata prácticamente no existió en Buenos Aires, ¿no? Muy poquito, sí, realmente. Pero hay cosas que hay que diferenciarlas netamente. Por un lado, como ser Milei no admitió el diálogo con nadie, no admitió una sociedad con nadie. Era el mandamás y jefe de todo, o la gente de él. Esto se paga. Por otro lado, el justicialismo, ¿cierto? Lo tocamos en otros programas anteriores, Javier, ¿cierto? Eligió las candidaturas virtuales. Los mejores nombres que tenía los puso. Se jugó todo, pero se jugó todo con los nombres. La gente de Milei colocó gente que no la conocía ni de Buenos Aires, menos la vamos a conocer del resto de la provincia. También hay una ruptura importante en lo que es la Libertad Avanza, porque recordemos que dentro del espacio político, en los nombres que vos mencionabas, hay varios peronistas que aparecieron dentro de esta estructura que armaron Pareja y Lula Menem, donde hay muchos que no estaban hasta hace un tiempo dentro del espacio de Javier Milei, y esto hizo que también gran parte de esa gente que había apoyado el proyecto de Milei hace unos años atrás, hoy prácticamente le dio la espalda. Bueno, y cuando vienen las elecciones nosotros estamos acostumbrados a algo, como ser que recibir promesas, ¿es cierto? Ahora, ¿vos escuchaste, Javier, un planteamiento, alguna realidad de algo para el futuro en la campaña? Y no, lo que pasa es que, por eso te digo, Guillermo, que estamos tan influenciados, porque lo que se votó fue concejales y legisladores de la provincia de Buenos Aires. Pero había temas como ser, ¿es cierto?, en la provincia de Buenos Aires, Javier, ¿es cierto?, como el de seguridad, que era un tema que los de Milei tendrían que haber pegado. Por eso te digo que la estrategia ha sido pésima. Claro, ni lo tocaron. La provincia de Buenos Aires es la que mayor índice de inseguridad tiene. Hay partidos como Avellaneda, donde más del 40% de la población no tiene cloacas. Por eso estamos hablando de un lugar muy cercano a la capital de la República Argentina. Por eso te digo que para mí la estrategia del gobierno a la hora de plantear esta elección fue pésima. Y se encontró con alguien que venía muy cuestionado en su gestión, como Axel Kicillof, hoy en día se transforma en alguien presidenciable. Sin lugar a dudas. Prácticamente fíjate que Milei decía, venimos a ponerle la tapa del cajón. Sí, prácticamente lo abrieron y sentaron al muerto. Pero, ¿qué te parece? Hasta hace un tiempito había prácticamente dos fracciones o dos líneas dentro del justicialismo. Sí. La gente que le respondía a Cristina y la gente de Kicillof. ¿Cierto? Estaban discutiendo. En este momento Cristina prácticamente desapareció, y de ejemplo más claro lo tenemos cuando Máximo no fue siquiera ni a los festejos. Claro, ni a los festejos fue. Entonces, ¿quién queda bien parado, bien posicionado, bien en la realidad de la política argentina? Kicillof. Exacto, recordemos que gran parte de la pelea que vos estás mencionando fue porque Cristina creía que su sucesor era Máximo.
Y Axel Kicillof desde hace algún tiempo más, ¿te acuerdas cuando él planteó que lo de Néstor y Cristina fue muy bueno, pero ya es pasado? Sí. Hay que darle paso a las nuevas generaciones. Ahí se produce el quiebre, donde se rompe lo que era el viejo kirchnerismo con lo que propone Kicillof, que es más, hasta no lo nombra como kirchnerismo. No, y en un momento determinado también, no sé si te acuerdas, Javier, que Cristina dijo que era un error de Kicillof haber separado las elecciones y adelantado las elecciones provinciales. En cambio, ese desdoblamiento ella no lo admitía, quería que fueran juntos las nacionales con las provinciales. Y la realidad y el resultado dijo que Kicillof tenía razón. Claro, porque ahora vamos a transitar. Son más de 50 días, ¿no? Los que se van a dar desde una elección a la otra. Pero pasan rápido, pasan rápido. Pero en Argentina, Guillermo, pasan rápido, pero con la vorágine económica que tenemos, con la inestabilidad. Recordemos que Argentina es un país que está muy endeudado. Un país que se enfrió la economía hace algunos meses, que, vos lo decías recién, en la micro la mayoría de las personas siente que le cuesta llegar a fin de mes. Seguro. Entonces, hay gran parte de lo que tiene que ver justamente con estos 50 días. Y si vos lo ves en términos políticos, tendría que ser algo realmente efímero. Pero con la situación económica que vivimos en nuestro país, 50 días a veces hacen muy largos. Y ahora vamos a ver otra vez el enfrentamiento en las posiciones que en vista a octubre. Por un lado, Milei tiene que revertir el resultado de Buenos Aires. Revertir prácticamente eso, ¿es cierto? Mientras que Kirchner quiere una prolongación de lo que ha sido Buenos Aires para todo el país. Y Guillermo, yo te planteo, el cambio político de Milei debe ser económico o político, porque ya salió primero Caputo, después lo dijo el propio Milei, que el rumbo económico no se cambia por más de este resultado. Sí va a buscar tomar todos los errores de estrategia política que recién lo mencionamos. Para vos, el gran error o lo que se planteó, ¿es político o económico? De las dos cosas. Por eso dije que tenía varias facetas la derrota de Milei, varias. En lo político, haberle dejado en manos de su hermana es prácticamente el manejo político que demostró que no era el mejor. Y en lo económico, este enfriamiento que vos manifestabas, sí, prácticamente antes de las elecciones, demuestra que si estas elecciones hubieran sido hace 60 días, sí, estaríamos hablando del gran triunfo de Milei. Por eso te digo, o sea, acá es lo que te quería plantear. En la Argentina, donde tenemos estas vorágines permanentes, recordemos, hasta junio la gestión de Milei se evaluaba como que iba a arrasar en las urnas. Vino julio, con una devaluación prácticamente del 14% del dólar, todo lo que repercute, no terminó pegando tanto inflacionario, pero sí en determinadas estructuras. Agosto parecía un mes tranquilo, con una pequeña recuperación, y septiembre arrancó con todo, con todo lo negativo que puede llegar a traer justamente para el gobierno una noticia del ámbito económico. Javier, por razones de tiempo realmente, ¿no? Porque podemos seguir desmenuzando todo lo que ha sido de elecciones. ¿Cómo va a repercutir en Mendoza? Porque en el programa anterior, ¿te acuerdas? Sí. Es que yo dije en un momento determinado, ¿qué estará pensando Cornejo? Yo dije, ¿qué estará pensando? Ahora lo hemos escuchado últimamente, ¿cierto? Luego de las elecciones de Buenos Aires, en que él habla que hay que seguir apoyando al presidente, lo cual me parece que no tiene otra salida. Sí, yo creo que también la gente sabe diferenciar cuando hay elecciones, depende también lo que se va a mover. Aquí en Mendoza no se juegan cargos ejecutivos, hay hoy un justicialismo que está totalmente desmembrado. Yo creo que la gente que está desilusionada con Milei no va a votar al kirchnerismo o al peronismo. Hay que ver si surge alguna tercera alternativa de aquellas fuerzas que hoy están por fuera del ojo político, ver si logran tomar aquellos que no se sienten identificados con el gobierno, pero que no quieren votar al peronismo. Yo me parece que es la oportunidad para terceras fuerzas. Bueno, yo creo que también, ¿cierto? Por eso dije en un momento determinado, en los programas anteriores, cuando nace, en cierto, Provincias Unidas, sí, dije yo, es interesante, sería la tercer pata a nivel nacional, ¿cierto? El Corriente ya se sumó, y ya estábamos hablando en vez de 5, ya de 6 provincias. Y en un momento determinado, el mismo Cornejo habló bien de esa posibilidad y también a lo mejor una posibilidad en el futuro también de integrar la misma. Claro, por eso te digo, ya, además diferenciemos. Provincia de Buenos Aires, desde el retorno a la democracia, ahora prácticamente es una provincia que donde la mayoría de las veces, creo que salvo 2 elecciones,
de todas las que se han llevado adelante, ha ganado el justicialismo. Fue la oportunidad cuando María Eugenia Vidal se transformó en gobernadora y tuvo después un éxito en las legislativas, pero siempre provincia de Buenos Aires, principalmente porque sabemos toda la estructura que posee el PJ dentro del conurbano bonaerense, siempre ha sido un bastión del peronismo. Bueno, lo decían algunos entendidos o especialistas en el tema. Otro de los errores de Milei, en cierto, haber atacado el conurbano bonaerense, que es el fuerte justamente del justicialismo, y no las zonas, en cierto, de Pilar, donde hay unas cantidad exorbitante de barrios privados, etcétera, que teóricamente era la gente que lo iba a votar. Sí, además, dentro del mismo espacio hay muchas quejas por lo que armaron un MNN y pareja, porque hablan de una cantidad importante en la ausencia de fiscales. ¿No irá a ser el chivo expiatorio pareja? Y porque alguna medida hay que tomar. Bueno, pero si se tiene que hacer cargo también de la derrota. Porque el que arma toda esa estructura. Ahora ¿quién tiene la culpa? El chancho es el que le da a comer. Porque a esos funcionarios, sí, alguien los nombró. A esos funcionarios, ¿en cierto? Alguien los mantiene. A esos funcionarios, alguien los trajo al gobierno. Desde lo político, Guillermo, yo escuchaba este análisis la semana pasada, por eso me gusta más plantearlo, porque no es con el resultado del lunes. Hablan que uno de los errores de Milei fue no poner nombres conocidos, tal cual vos lo mencionaba, y mostraron ejemplos. Ponerlo a Mauricio Macri, a María Eugenia Vidal, que lo hizo en su momento en la ciudad autónoma. Claro. ¿Te acuerdas? Y que lo planteó el kirchnerismo, en este caso Kicillof. Recordemos que una de las que iba dentro de los espacios es la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Bueno, volvemos a nombrar, también muchos intendentes iban como candidatos testimoniales a concejales. Sabemos que no van a relegar su puesto intendente para ir como concejales. Bueno, acá en Mendoza también lo han hecho, en menor medida, pero lo han hecho también. Por eso te digo, me parece que ese fue un error muy, muy claro. Vos me manifestaste. Había gente que no las conoce nadie. Nadie. Entonces, bueno, los resultados están. Ahora, yo decía, esto de Buenos Aires, ¿será tomado como ejemplo también por gente, ¿cierto?, de las provincias, de los departamentos? Porque en muchas ocasiones, yo recuerdo, ¿no?, que normalmente cuando se habla de un intendente o se habla de un gobernador, dice, sí, él es bueno, pero el entorno, te dicen, bueno, sí. Ahora otra vez estamos hablando del entorno, ¿no es cierto? Sí, creo que acá la principal apuntada, no solamente por los de afuera, sino por los propios de Karina Milei, porque la gente a Karina Milei no la votó. O sea, fue impuesta y empoderada por su hermano. Sí, y ahora el hermano la va a echar. Y hasta ahora no, por lo menos hasta lo que se sabe cuando estamos grabando este programa, Milei ha dicho que el rumbo económico sigue, lo que van a cambiar es la estrategia política. Vamos a ver qué significa ese cambio de estrategia política, porque lo político va a repercutir y mucho. La economía no termina siendo una ciencia exacta. La economía siempre sabe de sensaciones. Cuando hay confianza en un determinado modelo, los mercados, como se le denomina, viste que no le ponen un nombre específico, y la gente respalda. Cuando hay desconfianza, como la que se generó en el último tiempo, y bueno, también esas son una de las realidades que realmente vamos a ver en los próximos días o horas. Pero hay cosas que merecen una atención pero muy especial, ¿no? Porque en muchas ocasiones, ¿cierto?, decimos, ¿por qué no cambió este? ¿Por qué no cambió aquel otro? ¿Cierto? Pero a veces tenés que tener gente, sí, tenés que tener el candidato apropiado para colocar en un momento determinado. Acá hemos visto también, es cierto, que en algunas ocasiones ha ganado algún funcionario y ha tenido que recurrir a gente de otro departamento y traerlo, ¿es cierto?, porque a lo mejor no tenía gente que para cada puesto. Sí, yo vengo sosteniendo, Guillermo, desde hace mucho. Fíjate que lo que fueron las elecciones del 2023. En las primarias hubo allí una paridad prácticamente entre Massa y Milei. Lo que fueron las elecciones generales fue prácticamente una paliza de Massa. Estuvo muy cerquita de ser presidente. Se incorporaron en la provincia de Buenos Aires 3 millones de personas que no habían votado en las primarias. Esas 3 millones de personas votaron a Massa, casi en su totalidad. Después, en el balotaje, con toda la estructura del PRO,
Milei logra revertir esa situación que parecía ya prácticamente la posibilidad de que Massa fuera el futuro presidente. Hoy Milei se dio el lujo de hacer lo contrario. Exacto, descartar totalmente la estructura que tiene, porque el PRO, este movimiento que surge justamente liderado en su momento por Macri, la mayor injerencia que tiene es Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires. Aquí lo hemos visto en Mendoza, que acá han sido prácticamente un aliado muy chiquito del radicalismo. Y buscando una tercera provincia, Córdoba también, que lo claro, pero donde más fuerte se hace es en Cava y en... Pero vos llegaste a tocar uno de los temas que realmente merecen una atención especial. En muchas ocasiones, yo en los distintos programas que he estado, he dicho que mientras exista diálogo, hay posibilidades de soluciones. Mientras exista diálogo, hay posibilidades de conseguir cosas buenas, ¿cierto? O mejores. En cambio acá, se desperdió todo, se separó todo, se acabó el diálogo con aliados, con amigos, con todo. Y eso le llevó al fracaso a Milei. No, y en la injerencia en las elecciones provinciales, que justamente marcan que fue un pedido estricto de Karina Milei. Es la gran perdedora. Para muchos, la estrategia política que armó fue muy mala y terminó pagando los platos rotos. Javier, tendríamos que decir directa y clara, si no fuera que es la hermana del presidente, ya ella tendría que haberse ido. Es que, ¿cuál es el mérito que tiene? Como no hemos hablado, bueno, también, seamos sinceros, muchas veces lo hablamos en este caso con los perdedores, pero con los ganadores también. Hace poquito vimos que entre los Valdés se van pasando el mando en lo que corresponde justamente... Parecen hereditarios. Claro, lo vimos durante años en los Rodríguez en San Luis, lo hemos visto en varios departamentos aquí en el sur de la provincia, acá muy cerquita de San Martín también. Se van pasando la posta entre hermanos. Si no hermanos son familiares. Exacto. Pero los apellidos son los mismos. Bueno, nos vamos a ir al corte. Vamos. Bueno, llegamos a la última parte del programa, ¿no? Por eso quería hablar de lo bueno de la semana. Bueno, lo bueno de la semana, sin lugar a duda, fue la posibilidad que tuvieron, y no desperdiciaron mucha gente, que fue ir a votar. Y eso es el espejo que tenemos que mirar para octubre. Realmente lo hemos dicho y lo hemos manifestado en reiteradas oportunidades. La gente tiene la posibilidad de manifestarse, la gente tiene la posibilidad de decir si está de acuerdo o no está de acuerdo. Por eso en un momento determinado se está hablando de estas elecciones como el voto castigo, ¿no es cierto? Porque la gente manifestó o se manifestó en contra de lo que él cree que está mal. Bueno, esto no lo tenemos que desperdiciar. Cada 2 años tenemos la posibilidad, no la desperdicie. Y lo malo, sin lugar a dudas, es que los que terminan pagando los platos rotos somos siempre los mismos. Lamentablemente, esta situación que trae inestabilidad política va a repercutir en lo económico. Ya tuvimos las primeras corridas cambiarias en la jornada de ayer. Hay muchos que están esperando que esto se traslade a los precios. Es decir, que si ya veníamos con algunos problemas quejándonos de que lo que nos marcaba la inflación no era lo que nos tocaba vivir en los supermercados o en el mercadito del barrio, bueno, lo vamos a ver mucho más ahora, porque lamentablemente los errores de algunos los terminamos pagando entre todos. Bueno, nos vamos, ¿es cierto? La semana que viene nos volvemos a encontrar, Javier. Exactamente.